¿Qué tal amigos? Hoy vamos a estudiar del Salmo 110. Lo primero es que vamos a hacer una oración, aunque te advierto que hoy vamos a leer mucho. Papá, te agradezco mucho porque tú estás aquí, envías tu Espíritu Santo solo por tu gracia. Tú sabes quiénes somos, tú sabes todo lo difíciles que somos, tercos, rebeldes, necios, pecadores. Pero confiamos en que tú nos amas con amor inagotable y que tu amor es tan grande que has enviado a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te quiero pedir por la vida de cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. No tomes en cuenta, Señor, nuestra enemistad, nuestro pecado, nuestra rebelión, Señor, sino que danos esta oportunidad de conocerte mejor y que podamos siempre confiar en ti, no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos, sino por confiar en el poder de tu Espíritu Santo y esa sangre derramada preciosa por medio de la cual tenemos acceso a tu presencia, gracias a que tenemos un sumo sacerdote en Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Justo de eso es lo que vamos a hablar hoy. Comencemos. Salmo de David. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha para protegerte. Derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo. Castigará a las naciones y llenará de cadáveres sus territorios. Destrozará cabezas por toda la tierra. Pero él se refrescará en los arroyos junto al camino. Saldrá vencedor. Lo primero y más interesante está en este primer verso que dice: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Vayamos a la referencia más interesante, que es Jesús mismo hablando de esto. La podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. A mí el que más me gustó es el que está en el capítulo 22 de Mateo. Ya es en el capítulo 22 cuando él está haciendo enseñanzas en el templo. Jesús también les contó otras parábolas y les contó, por ejemplo, aquí la del rey que preparó una gran fiesta de bodas para sus hijos, que mandó a hacer un banquete y que los que lo invitaron no le hicieron caso y se puso furioso. Y entonces él manda a sus sirvientes a traer gente, ¿verdad? Ya el relato en el verso 15 habla que entonces los fariseos se juntaron para tramar ponerle trampas a Jesús para hacer que cayera con alguna de las palabras. Y entonces le hablan de que si había que pagarle impuestos al César o no, y él les dice: no sean hipócritas. Y ahí es cuando menciona su célebre frase de darle al César lo que le pertenece al César y darle a Dios lo que le pertenece a Dios. O sea, no resistir a pagar nuestros impuestos, de hacer nuestras declaraciones, y a Dios pues darle nuestro corazón y toda nuestra alma y todo nuestro ser. Y se quedaron asombrados y se marcharon, pero dice que ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, que es como otro partido político, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte, y también le plantearon preguntas capciosas, ¿no? De un hombre que murió y que su hermano se debía casar con la viuda, y luego pues lo llevaron a la exageración de que ninguno de los hermanos podía darle un hijo a esta viuda. Así fue con los 7 hermanos, y ellos preguntan de quién será esposa en la resurrección, como Jesús ya sabía que ellos no creían en la resurrección, pero es capcioso como para ver qué dicen, ¿no? Y Jesús les contesta: pues ustedes no conocen el poder de Dios, que seremos como ángeles, que no habrá matrimonio en la Jerusalén celestial. Jesús les dice algo muy interesante, que Dios es Dios de los que están vivos y no de los muertos, ¿no? Porque es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces todos se quedaron callados con esas preguntas, y luego otro grupo de fariseos llega y le pregunta a Jesús que cuál era el mandamiento más importante, y ya Jesús contesta: amar al Señor sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y entonces ahora le tocó a Jesús, ya una vez que él se vio que estaba rodeado de los fariseos, les preguntó: ¿qué piensan del Mesías?
¿de quién es hijo? Ellos contestaron, es hijo de David. Y Jesús les respondió, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Y nadie pudo responderle y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. No es que Jesús se haya sacado de a la gente o que no le guste contestar preguntas, pero todas estas preguntas que eran malintencionadas como para probar si él realmente es el Mesías o si tiene una sabiduría, pues él con una nueva pregunta los hace reflexionar quién es él realmente. Vean este verso 43. Jesús mismo está validando que David 1000 años antes había escrito este Salmo 110. Si nos vamos al Salmo en hebreo, aquí está. Usamos esta herramienta, dice un Salmo de David. El Señor, yo soy el que yo soy, dijo a mi Señor, la Adoni, o sea, a mí Adonai. Lo que está haciendo Jesús es explicar que el Salmo 110 se refiere al Mesías, que es Dios hablándole al Mesías. Por eso está preguntando, ¿el Mesías de quién es hijo? Si es hijo de David, entonces ¿por qué David le llama que es su Señor? En pocas palabras está diciendo que el Mesías es más que un hombre. Cuando pregunta de quién es el hijo, él mismo sabe que es el hijo de Dios y al mismo tiempo es descendiente del rey David. Ahora, ¿cómo sabemos que el rey David sabía que el Mesías vendría de su linaje, que sería judío? Eso lo sabemos porque en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 1 al 17, vean lo que pasa. Dice, una vez el rey David estuvo instalado en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Más o menos como lo que acabamos de leer en el Salmo 110. Entonces el rey le dijo al profeta Natán, como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda. Bien, respondió Natán, haga usted lo que su corazón dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo, por cierto, uno de los hijos del rey David no era nada más Salomón, sino Natán, que es una de las genealogías de Jesús. O sea, Jesús es descendiente del rey David desde Salomón y de Natán. Y eso lo podemos verificar en las genealogías que están en Mateo y en Lucas, pero lo vamos a ver después. Dice, ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. ¿Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que liberé a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, ¿acaso le reclamé a alguno de los gobernantes a los que ordené pastorear a mi pueblo Israel el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor de los ejércitos. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y ahí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré líderes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. O sea, le está diciendo Dios, tú no me vas a construir la casa, yo te la voy a construir a ti. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en honor de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Si se fijan, aquí dice que no lo va a abandonar, aunque Cristo estando en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y también lo vemos eso en un salmo.
Tu casa y tu reino durarán por siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Entonces aquí está la promesa de que el trono de David sería establecido para siempre. Natán comunicó todo esto a David tal como lo había recibido por revelación. Entonces, cuando Natán le comunica esto a David, es donde David entiende que de su descendencia, David era descendiente de Judá, tendría un rey, uno de los hijos de David sería rey para siempre. O al menos David interpretaba que en su linaje iba a tener para siempre el trono de David. Pero por eso Jesús pregunta, si es hijo de David, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama Señor al Mesías? No tiene sentido. Recordemos que en el capítulo pasado leímos Marcos, capítulo 14, ahora lo voy a leer del 58 al 64, dice: nosotros lo oímos decir, yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro no hecho con manos humanas. Pero aún así sus relatos no coincidían. Ahora bien, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Ahora bien, este pasaje clave se refiere a Juan capítulo 2, versos 14 al 20. Dice, Juan testifica, dice, vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Y fíjense cómo en el falso testimonio dicen que Jesús destruiría este templo cuando Jesús lo que les dijo es, destruyan ustedes este templo y en 3 días lo levantaré. Pero ellos en su falso testimonio decían, yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro. Por eso dice, sus relatos aún no coincidían. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús, bien, ¿no vas a responder estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos, merece morir. Si se acuerdan, en el capítulo 7 de Daniel, versos 12 al 14, hablábamos de esta señal que Daniel vio en un sueño. Dijo, mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia y se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Daniel vio en el sueño la promesa que Dios le había hecho a David acerca de que en su descendencia el hijo de David tendría un trono para siempre, pero cuando se combina la promesa que recibió David como hijo de David, heredero del trono, con la visión que vio Daniel que era el Hijo del Hombre, que al mismo tiempo es el Hijo de Dios, que es el Mesías, es donde se combinan en este salmo estas dos visiones y es lo que Jesús está explicándoles. Algunos días después de esta pregunta que él les hace, él está frente al Concilio Supremo de los Judíos y les dice, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Se está revelando con toda su gloria en el momento del juicio y aún así, teniendo todo ese poder, él en su humildad todavía prosiguió en su camino hacia la cruz, entregándose voluntariamente. Ahora leamos Hechos 7, del verso 45 al 8 del verso 8. Dice, años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra,
El tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció ahí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo construyó, lo que les explicaba de cuando David quería construirlo y el profeta Natán le dijo que Dios le iba a construir una casa a él. Y fue Salomón el que al final, hijo de David, construyó este templo. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Les está diciendo que son paganos de corazón e idólatras porque ellos adoraban el templo construido con manos humanas, que es justo lo que está pasando en Jerusalén en este momento, que creen que la santidad de Dios está en ese lugar que es el monte del templo por el que se están peleando judíos y musulmanes. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. O sea, frente a Esteban se abrieron los cielos y vieron al Hijo del Hombre. Y lo mismo puede pasar en tu vida cotidiana. Puedes estar en tu día a día y si se abrieran los cielos, ahí verías a Jesús. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Y esto se cumple, por ejemplo, en el verso 2 dice, el Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Quiere decir que a partir de que ocurre este evento donde el Señor Jesús se siente en el lugar de honor a la derecha del Padre, comienza este proceso de este Salmo 110 hasta que humilla a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Quiere decir que no todos los enemigos de Dios han sido humillados y puestos debajo de los pies de Jesús. Sin embargo, desde este momento que muere Esteban, el Señor comienza a extender su poderoso reino del cielo desde Jerusalén para gobernar a sus enemigos. Eso es lo que está pasando. Es una lucha entre el reino de los hombres y el reino del cielo que luego se establece en la Jerusalén celestial. Verso 3. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Como estamos en esta guerra espiritual que no es en sí contra carne ni sangre, sino contra los principados y potestades que dominan este reino de los hombres, el enemigo de los hombres, que es Satanás, controla a las personas que no se han entregado a Cristo. Entonces estamos en esta guerra espiritual. Dice, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Nosotros, los que participamos del reino del cielo, que formamos parte de la iglesia cristiana, somos el pueblo de Dios y lo servimos predicando el evangelio. Estás envuelto en vestiduras santas, o sea, Cristo, y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. Quiere decir que día a día sigue creciendo el reino de los cielos en estos casi 2000 años desde que se inició este proceso.
Cristo se levantó de entre los muertos el año 28, según mis cálculos, del 1 de mayo, y todavía no se cumplen los 2000 años, todavía faltan algunos años para que se cumpla esto. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero entonces, ¿quién es este Melquisedec del que habla el rey David en su salmo? Nos vamos al capítulo 14 de Génesis, versos 13 al 20, y dice: uno de los hombres de Lot, porque Lot había sido secuestrado en una guerra, escapó y le contó todo a Abraham, el hebreo que vivía cerca del robledo que pertenecía a Mamre, el amorreo. Mamre y sus parientes, Escol y Aner, eran aliados de Abraham. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedor Laomer hasta que lo alcanzó en Dan. Ahí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedor Laomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y luego se abre un momento porque el rey de Sodoma no es el rey de Salem. Y dice aquí: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. O sea, como la cena del Señor que la celebramos con pan y vino, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, también llevó a cabo una cena del Señor con Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Y luego desaparece Melquisedec de esta conversación y Abraham nuevamente se entrevista con el rey de Sodoma. Y hay muchas cosas que explicar acerca de este Melquisedec, pero nos vamos a apegar a lo que dice el capítulo de Hebreos, desde el 6 hasta el 8. Dice: ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Esta confianza nos da plena seguridad, es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos las da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Es decir, ahora tenemos a Cristo mismo como este Rey de paz y además como sacerdote, sumo sacerdote, pero no es del orden levítico, sino del orden de este Melquisedec del que acabamos de leer. Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de una batalla en la que había derrotado a unos reyes, Melquisedec salió a recibirlo y lo bendijo. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. El nombre Melquisedec significa rey justo, pero también se le llama rey de Salem, que significa rey de paz. Nadie sabe quiénes fueron sus padres ni sus antepasados, ni tampoco cuándo o dónde nació y murió. Por eso él, como sacerdote, se parece al Hijo de Dios, que es sacerdote para siempre. Ahora bien, Melquisedec era tan importante que nuestro antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que ganó en la batalla. De acuerdo con la ley de Moisés, si un sacerdote pertenece a la familia de Leví, tiene derecho a recibir la 10ª parte de todo lo que gana el pueblo. No importa que el sacerdote sea del mismo pueblo o familia, todos por igual tienen que dar la 10ª parte. Y aunque Melquisedec no pertenecía a la familia de Leví, recibió la 10ª parte de lo que había ganado Abraham, a quien Dios le había hecho promesas. Melquisedec bendijo a Abraham, y como todos sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. Los sacerdotes que ahora reciben la 10ª parte de lo que ganamos son personas que algún día morirán. Melquisedec, en cambio, sigue vivo porque la Biblia no dice que haya muerto. Por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora, que pertenecen a la familia de Leví, también le dieron a Melquisedec la 10ª parte porque Abraham actuó como su representante. Esto fue así porque todos ellos son descendientes de Abraham. Aunque todavía no habían nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec,
De alguna manera todos ellos estaban presentes en Abraham. Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Esa ley se hizo pensando en que los sacerdotes de la familia de Leví ayudarían al pueblo a ser perfecto. Pero como aquellos sacerdotes no pudieron hacerlo, fue necesario que apareciera un sacerdote diferente, uno que no fuera descendiente del sacerdote Aarón, sino como Melquisedec. Porque si cambia la clase de sacerdote, también cambia la ley. Ese sacerdote tan distinto del cual estamos hablando es nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, él no descendía de la familia de Aarón, sino de la de Judá. La ley de Moisés dice que de esa familia nadie puede ser sacerdote y nunca un sacerdote ha salido de ella. Todo esto es más fácil de entender si tenemos en cuenta que ese sacerdote diferente es como Melquisedec. Es diferente porque no fue elegido por ser miembro de una familia determinada, sino porque vive para siempre. Acerca de él, dice la Biblia, tú eres sacerdote para siempre como lo fue Melquisedec, que es lo que estamos viendo en el Salmo 110. Así que la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. Esa ley no pudo hacer perfecta a la gente. Por eso ahora esperamos confiadamente que Dios nos dé algo mucho mejor y eso nos permite que seamos sus amigos. Además, Dios juró que tendríamos un sacerdote diferente. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin que Dios jurara nada. En cambio, en el caso de Cristo, Dios sí hizo un juramento, pues en la Biblia dice, Dios juró, tú eres sacerdote para siempre y Dios no cambia de idea. Por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un pacto mejor. Antes tuvimos muchos sacerdotes porque ninguno de ellos podía vivir para siempre. Pero como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de él quieren ser amigos de Dios, porque vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Jesús es el jefe de sacerdotes que necesitábamos, pues es santo, en él no hay maldad y nunca ha pecado. Dios lo apartó de los pecadores, lo hizo subir al cielo y lo puso en el lugar más importante de todos. Jesús no es como los otros sacerdotes que todos los días tienen que matar animales para ofrecérselos a Dios y pedirle perdón por sus propios pecados, y luego tienen que hacer lo mismo por los pecados del pueblo. Por el contrario, cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una sola vez y para siempre. A los sacerdotes puestos por la ley de Moisés les resulta difícil obedecer a Dios en todo. Pero después de darnos su ley, Dios juró que nos daría como jefe de sacerdotes a su Hijo, a quien Él hizo perfecto para siempre. Lo más importante de todo esto es que tenemos un jefe de sacerdotes que está en el cielo, sentado a la derecha del trono de Dios. Ese sacerdote es Jesucristo que actúa como sacerdote en el verdadero santuario, es decir, en el verdadero lugar de adoración, hecho por Dios y no por nosotros los humanos. Aquí en la tierra se nombra a cada jefe de los sacerdotes para presentar a Dios las ofrendas y sacrificios del pueblo. Por eso también Jesucristo tiene algo que ofrecer a Dios. Si Él estuviera aquí, no sería sacerdote, pues ya tenemos sacerdotes que presentan a Dios las ofrendas que ordena la ley de Moisés. Porque cuando se escribió esto todavía existía el sacerdocio levítico. Pero el trabajo de esos sacerdotes nos da apenas una ligera idea de lo que pasa en el cielo. Por eso, cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo, pon mucho cuidado porque debes hacerlo todo siguiendo el modelo que te mostré en la montaña. Pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe de sacerdotes, es mucho mejor, y por medio de él tenemos también un pacto mejor, porque en él Dios nos hace mejores promesas. Si el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un nuevo pacto. Pero al ver Dios que el pueblo no le obedecía como él esperaba, dijo, viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto y luego hice un pacto con ellos. Pero no lo cumplieron y por eso no me preocupé más por ellos. Por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Quiere decir que este nuevo pacto venía de un juramento que Dios mismo hizo. Ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto es porque considera viejo el pacto anterior, y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer.
Ahora veamos el capítulo 22 de Lucas, versos 15 al 20. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Entonces, terminando la cena de la Pascua, dice: luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Y tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Y luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Quiere decir que el nuevo pacto del cual está hablando Hebreos y del cual Cristo es sacerdote según del orden de Melquisedec, el cual trajo pan y vino para cenar con Abraham y celebrar su victoria, ahora él la instituye como su nuevo pacto, que es una copa de vino y pan en la cena del Señor. Tú puedes celebrar esta cena en cualquier momento con cualquier persona que sea un discípulo de Cristo. Recuerda que Cristo dijo: donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Es algo que Cristo puso a disposición de su iglesia y yo te recomiendo que no lo diluyas con jugo de uva. No prediques un evangelio diluido, que es el que permite que los ascetas, que tienen una falsa religiosidad, contaminen tu mente haciéndote creer que estás teniendo una abnegación religiosa. Tú aléjate de eso y sé obediente al Señor, que es el pacto que Él trajo para que nosotros podamos tener vida verdadera. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.